los problemas que el pueblo enfrentaba en aquellos días. Pero naturalmente el mensaje de los escritores bíblicos puede ser transferido para nuestros días, guardando el contexto, respetando el contexto en el que fue escrito. Así que para entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir en este texto para nosotros hoy, en este cambio de año, necesitamos entender qué es lo que Dios a través de Isaías le estaba diciendo al pueblo de Judá en aquel tiempo en que el texto fue escrito. Para eso necesitamos entender que Isaías escribió para el reino de Judá. El reino de Judá se llamaba al reino del sur, porque el reino del norte, las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas en cautividad. Pero para el pueblo de Judá todavía la cautividad no había llegado. Ya se estaba preparando la invasión. El enemigo estaba avanzando armado hasta los dientes, derrotando a todos los enemigos por el camino donde pasaba. Y ahora se aproximaba de Israel. Entonces Isaías escribe para un pueblo con miedo. No solo eso, sino que el pueblo de Judá se había apartado de Dios. Mira, no se había apartado de la iglesia, se había apartado de Dios. Entonces, en consecuencia, se sentía solo, se sentía desamparado, porque la verdad es la siguiente: cuando todo nos va bien, cuando todo está andando con normalidad en la familia, en la casa, en la vida personal, en la vida financiera, parece que no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando el peligro se avecina, cuando las cosas se ponen mal, cuando miramos para todo lado y parece que no encontramos una salida. Entonces el pueblo de Israel, delante de esas circunstancias, al sentir que el peligro venía, al sentir que había violencia, había injusticia como consecuencia de su apartamiento de Dios, había explotación de los más ricos por los más pobres sufrían, los más ricos los explotaban. Era una situación calamitosa. No solo eso, aparecía cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier desgracia, ellos ya pensaban: es que Dios nos ha abandonado, es que Dios nos ha dejado. La verdad, querido, cuántas veces digo en mis mensajes: Dios nunca se aparta de ti. Dios te ama. Tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Somos los seres humanos que nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, vienen dificultades. Quiere decir, aunque tú estés bien con Dios, las dificultades pueden venir también. Pero cuando tú estás en Dios, aunque las dificultades vengan, tú no te desesperas. Porque tú sabes que tu Dios es todopoderoso. Estás escondido bajo sus alas. Estás unido a la roca. Estás conectado a la vid. Los enemigos pueden venir, las dificultades pueden venir, pero tú no tienes miedo, porque tú sabes que tu Redentor vive y después de la oscuridad vendrá el día. Bueno, en este contexto es que Isaías escribe al pueblo de Judá en el capítulo 60. Si tú lees el 59, vas a ver que el 59 es un capítulo de oscuridad. Ahí Isaías describe la oscuridad del pueblo. Inclusive mire que el mismo pueblo, al ver la situación en que se encontraba, se desesperaba. Mira lo que dice el capítulo 59 de Isaías, versículos 9 y 10. Dice así: por esto, ¿por qué? Por haberse apartado de Dios, por esto se alejó de nosotros la justicia. Quiere decir, vivía en un país de injusticias. Y no nos alcanzó la rectitud. Las cosas no les salían bien. Todo les salía mal. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Por eso le llaman al capítulo 59 de Isaías el capítulo de la oscuridad. Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Ahora mire esta descripción. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche estamos en lugares oscuros como muertos. Mira qué tragedia.
El pueblo se había apartado de Dios y en la dificultad que hacían, miraban para aquí, tocaban esta puerta, querían abrir esta ventana, buscaban dónde está la solución, y no encontraban la solución. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Entonces ahora, con esto en mente, vamos a leer de nuevo el texto inicial de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Dice: Dios advierte a su pueblo y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cómo ha venido tu luz? En el 59 no está diciendo el pueblo que estamos en la oscuridad, estamos como ciegos, no sabemos qué hacer, estamos como en la medianoche. Y ahora en el capítulo 60, en el primer versículo, Dios le dice al pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿A qué se refiere? Entonces sigo leyendo el texto para que entiendas. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad naciones, pero la gloria de Jehová, pero la luz del Señor brillará sobre ti. ¿A qué se refiere? Es que Isaías, querido, es el profeta evangélico por excelencia. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías es el que más habló del ministerio de Cristo, de su concepción virginal, de su nacimiento, de su niñez, de su ministerio, de su sufrimiento, su dolor, finalmente su muerte y finalmente del triunfal retorno de Jesucristo a esta tierra. Entonces, cuando Isaías se refiere aquí, ha llegado tu luz, cuando él dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, se está refiriendo a la llegada de Jesús a la vida de su pueblo. Está hablando de la primera venida de Cristo. Está hablando del Mesías que llega para libertar a su pueblo del poder de las tinieblas. Está hablando del Señor Jesucristo que llega para romper las cadenas de esclavitud. Está hablando del Señor Jesucristo que viene trayendo la libertad del pecado, la salvación, la redención. Ahora vamos a tratar de aplicar el texto de Isaías para nuestros días. Hoy, querido, vivimos en días de tinieblas y de oscuridad. Las naciones están angustiadas y desesperadas. ¿Quién diría el 31 de diciembre del año anterior, del año 2019, cuando íbamos a entrar al año 2020? ¿Quién diría que íbamos a pasar lo que pasamos en este día, en este año 2020, que pasará a la historia como el año más terrible de la humanidad? Por lo menos en mi experiencia, en las casi 8 décadas de vida que tengo, yo nunca vi un año como este. El mundo quedó paralizado, el mundo se colocó de cabeza para abajo. En el mundo todo estuvimos prácticamente encarcelados por voluntad propia en nuestra casa, porque si salíamos corríamos el riesgo de ser contagiados y de morir. Murieron más de 500,000 de seres humanos en el mundo. Tú mismo seguramente has perdido un ser querido, un amigo querido, un pariente, tal vez un familiar más cercano, has perdido por causa del COVID. Quiere decir, este año ha sido un año terrible por causa de la cuarentena. ¿Qué pasó? Muchos perdieron su trabajo. Tú de repente eres un inmigrante que llegó a los Estados Unidos, todavía no tienes tu documentación en orden, trabajabas por cuenta propia, pero con esta situación de la pandemia pues perdiste el empleo. Ha sido un año de necesidad, un año que al llegar al final de año no has tenido siquiera dinero para tener una cena decente o para comprar un regalo para tu hijo, en fin. No que eso sea importante, pero estás llegando. El otro día alguien me dijo, estoy llegando al peor año de mi vida, sin dinero, sin trabajo, sin perspectivas, y lo peor, surgió la vacuna ahora. Entonces hay gente que dice, no, la vacuna no está aprobada, la vacuna me va a hacer mal. En muchos países, 40, 50, 60% del pueblo no se quiere vacunar. Muchos gobiernos están prácticamente tomando la obligación de
tomen un decreto para obligar al pueblo a vacunarse, porque hay sospechas, la gente tiene miedo, tiene temor, tiene expectativa. Hay mucha gente que dice, yo me voy a vacunar después de 2 años, pero quiero ver primero qué es lo que va a pasar. Después de 2 años, de repente la enfermedad ya te alcanzó, de repente ya estás muerto. Y entonces hay mucha gente también que comienza a inventar cosas. No, porque la vacuna trae la marca del 666 para que seas perseguido, porque ya viene el decreto dominical, porque esto, porque aquello, que sí, no hay base ninguna para afirmar cosas así. No hay base ninguna para tener miedo de lo que viene, pero el texto dice, es que el mundo estará envuelto en oscuridad, el mundo estará envuelto en tinieblas. Y cuando viene la oscuridad y viene la tinieblas, viene el miedo, viene la desesperación, porque, ¿qué dice el texto? En el tiempo de Judá, la gente tocaba la pared, apalpaba la pared, no había salida, y el temor se apoderaba de ellos. Y en esas circunstancias viene el profeta y dice, pero tú, querido, no tengas miedo, porque el Señor Jesucristo está llegando a tu vida. Y cuando Jesús llega a tu vida, llega la oscuridad. Tus ojos se abren, porque nosotros todos somos como ciegos espirituales. Nuestros ojos físicos ven, pero nuestros ojos espirituales no ven. Entonces necesitamos que la mano curadora, poderosa, maravillosa, amorosa del Señor Jesucristo toque nuestros ojos para que nos haga entender que aunque la oscuridad rodea el mundo, para nosotros hay luz. Tú tienes la salida. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, encontró paralíticos que no podían andar. Los tocó o les habló y los hizo caminar. Por eso el texto dice, levántate. Ya no necesitas estar paralizado por el miedo. Aunque la oscuridad rodee a los pueblos y a las naciones, para ti no, para ti llegó el Señor Jesucristo, llegó la luz. Ahora mi pregunta es, querido, llegó Jesús a tu vida, pero la pregunta es, ¿le abriste el corazón? ¿Le abriste el corazón? ¿Dejaste al Señor Jesucristo entrar? Porque no depende de que el Evangelio llegue a tu vida, que la palabra de Dios llegue a tu vida, que el conocimiento del mensaje de la verdad llegue a tu experiencia. No basta que Jesús toque la puerta de tu corazón. Tú necesitas abrirle la puerta del corazón. Ahora, tal vez si tú eres un cristiano bautizado, miembro de iglesia, digas, pero es que yo ya le abrí mi corazón a Dios cuando acepté el Evangelio. No, querido. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana, cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Porque la conversión es un acto diario. El abrir el corazón a Jesús es un acto diario. Cada mañana cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón a Dios y decir, Señor, gracias, estoy vivo. Las cosas pueden estar oscuras a mi vuelta, pero yo estoy vivo. Voy a levantarme, porque esa es la orden, levántate. Porque no esperes bendiciones de Dios sentado, acostado, lamentándote, llorando, pensando que Dios te ha abandonado, porque Dios no te ha abandonado. Es interesante que en el capítulo 59, que es el capítulo de las tinieblas, porque el capítulo 60 de Isaías es el capítulo de la luz, del amanecer, pero en el capítulo 59, el versículo 1, los versículos 1 y 2 dicen así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se ha acortado la mano de Dios para ti. Entonces, ¿por qué si has aceptado a Jesucristo, si te has bautizado hace años, este año ha sido el peor año de tu historia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Dios te ha abandonado? ¿Dios se ha olvidado de ti? Entonces viene el texto aquí de Isaías y te dice,
No digas que se ha cortado la mano de Dios para ti. No, la mano de Dios nunca se acorta. Lo que pasa es que a veces tú te vas muy lejos de Dios y la mano de Dios no te alcanza. Pero ¿cómo no te alcanza? Dios no es todopoderoso, es todopoderoso. Pero ya he explicado muchas veces y te lo voy a explicar una vez más. Aquí está Dios, aquí está el territorio de la vida, el territorio de las bendiciones, el territorio de la sabiduría. Necesitas ser un hombre sabio, una mujer sabia para vencer en la vida. Aquí está el territorio del buen carácter, porque si estás al lado de Dios, vas a reflejar su carácter. Este es el territorio de la vida. No te salgas de este territorio. Pero ¿qué dice el texto? El pecado nos separó. Y al separarnos de Dios, nos alejó del territorio de la bendición. La bendición de Dios cae. La vida de Dios fluye. La sabiduría de Dios viene al ser humano que está en este territorio. Pero si yo me encuentro lejos de Dios, no hay vida, no hay sabiduría. Aquí hay oscuridad, aquí hay dificultades. Pero cuando estoy aquí, cuando le entrego mi vida a Jesús, cuando me acerco a Jesús, pues la luz del Evangelio llega a mi vida. La sabiduría viene. ¿Qué cosa es sabiduría? La sabiduría es un don que Dios te da cuando estás a su lado. ¿Te acuerdas del rey Salomón? Cuando el rey Salomón comenzó a reinar, una noche Dios se le apareció. Personalmente se le apareció. Y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Dime, ¿qué le pedirías? Si en este momento, al terminar el año 2020 y empezar el año 2021, Dios se presentara a ti y te dijera: hijo, pídeme lo que quieras y en este año que estamos comenzando, yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías un nuevo empleo? ¿Le pedirías dinero? ¿Le pedirías que te ayude a comprar una nueva casa? ¿Le pedirías que te cure? ¿Le pedirías que saque a tu hijo de las drogas? ¿Le pedirías que salve tu matrimonio que se está destruyendo? ¿Qué le pedirías? Salomón podría haber pedido lo que sea, porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: Señor, solo dame sabiduría. Sabiduría. En hebreo la palabra yokmah, sabiduría. ¿Qué otros sinónimos de sabiduría podríamos utilizar para que entiendas lo que quiere decir sabiduría? Porque sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Una persona puede conocer mucho, tener 5 títulos doctorales, pero si no tiene sabiduría, todo el conocimiento no le ayuda de nada. Por eso hay grandes profesionales derrotados, fracasados, porque tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es prudencia, es sensatez, es equilibrio. En Brasil han inventado una palabra, es desconfiómetro. No está en el diccionario, pero el pueblo ha inventado desconfiómetro. Tú sabes que el termómetro sirve para medir la fiebre. El desconfiómetro sirve para que tú sepas hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Que es sabiduría, equilibrio. Cuándo decir algo y cuándo quedarte callado. Cuándo pedir, cuándo no pedir. ¿Cuándo ir? ¿Cuándo no ir? Esa sabiduría es un don divino. Un don divino que Dios da a todo el que va a Él. Por eso Santiago dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero es que cuando tú vienes a Dios, cuando entras al territorio divino, pues entraste al territorio de la vida, al territorio de las bendiciones, al territorio de la sabiduría. Y cuando Dios te da sabiduría, tú eres capaz de resolver los problemas. Esos problemas en los que tú piensas que te estás ahogando. Ya no tengo salida. Ya estoy perdido. Es porque tus ojos no ven la vida con sabiduría. ¿Y por qué? Porque no estás en el territorio de la luz. Y yo te digo una cosa, puedes inclusive estar en la iglesia, y la iglesia te va a dar mucho conocimiento bíblico, pero no estás en el territorio de la luz, porque Dios no está hablando aquí de estar apenas en la iglesia.
No digo que no tienes que estar en la iglesia. Yo soy un fiel miembro de iglesia. Los sábados, cuando no había tiempos de pandemia, yo estaba en la iglesia generalmente predicando. Estar en la iglesia es una cosa, estar en Cristo es otra cosa diferente. No es solamente ir una vez por semana a la iglesia, es vivir todos los días una experiencia de vida, de comunión, de compañerismo con Cristo. Y cuando tú estás en Cristo viviendo esa experiencia, pues entonces fluye la vida, fluye la sabiduría y fluyen las bendiciones. Por eso, querido, yo te desafío, al entrar a este nuevo año, hijo, en el nombre de Dios, levántate. No tienes por qué estar caído. Tu año, el año que pasó, puede haber sido el peor año de tu existencia. En este momento puedes sentir que tu vida está destruida. En este momento, tal vez la culpa puede tocar la puerta de tu corazón y decirte, tú eres el culpable por todo, tú te fuiste, tú abandonaste a Dios. En este momento tal vez puedes hacer un balance de todos los errores que cometiste, pero yo te digo, la luz llegó, la gloria de Dios llegó para ti. Su carácter puede cubrir tu carácter. Su justicia puede cubrir tu injusticia. Su santidad puede cubrir, erradicar de tu vida el pecado. Por eso levántate, resplandece, brilla, acontece, sucede. Que los seres humanos te vean y, como dice el texto, quieran ir atrás de ti para preguntarte cuál es el secreto de la victoria. ¿Por qué tú el año pasado eras un hombre derrotado y este año eres un hombre victorioso? ¿Qué pasó en tu vida? Y entonces tú tengas la oportunidad de decirles, es que yo al comienzo del año me entregué al Señor Jesucristo. Abrí la puerta de mi corazón, dejé que entrase la vida, las bendiciones, la sabiduría, y Dios me está ayudando a vivir con equilibrio y con sabiduría. Te voy a contar una historia dramática que escuché hace pocos días y que me emocionó por el poder maravilloso y transformador de Dios. El año pasado, un caballero estaba terminando el peor año de su vida. Había sido despedido del empleo después de 30 años. Y él se preguntaba, con casi 60 años de edad, ¿quién me va a dar un nuevo empleo? ¿Dónde voy a encontrar un nuevo trabajo? Entonces llegó al final del año 2019, como el peor año de su vida, sin dinero. Quiere decir, había sacado un buen dinero de la empresa por los derechos que tenía como trabajador, pero ahora estaba con miedo de gastar el dinero, porque decía, a estas alturas de mi vida nadie me va a dar empleo, voy a tener que vivir de este dinero. Entonces le dijo a la esposa, a los hijos, tenemos que usar este dinero con sabiduría, con criterio, no podemos gastar, porque vamos a vivir de este dinero y yo no tengo empleo. Había buscado empleo octubre, noviembre, diciembre, nada, y no encontraba empleo. Comenzó el año 2020. Antes de comenzar, en la época natal, vio que andaban vendiendo mucha bicicleta por causa de Navidad, ¿no? Las tiendas de bicicleta venden bastante. Y de repente le vino una idea. Voy a abrir una tienda de bicicletas.
voy a comenzar a vender bicicletas. La esposa le dijo, no, pero eso es por Navidad, ya pasó Navidad, ya está pasando Navidad. Tienes que buscar otra cosa, más que te dé más lucro, más ganancia. En esos días él estaba estudiando la palabra de Dios. Estaba aceptando el Evangelio en su corazón. Inclusive antes de entrar al nuevo año, él se bautizó. Se bautizó. Hizo un pacto con Dios. Era un hombre bueno. Llevó la familia toda a la iglesia. Los 2 hijos mayores se bautizaron, la esposa se bautizó, la familia entera se bautizó. Y comenzó enero. Y decidió abrir la tienda de bicicletas contra los consejos de la propia familia, contra los consejos de los amigos y familiares. Porque él decía, esta idea me lo colocó Dios en el corazón. Abrió la tienda con 15. Bicicletas. Comenzó a vender. Ahí vino la pandemia, la bendita pandemia, el bendito virus. Paralizó literalmente a la ciudad, paralizó el país. Pero yo no sé cómo fue en otros países, pero en este país, en el Brasil, donde estoy en este momento, de donde estoy predicando el Evangelio, en este país, el negocio de bicicletas tuvo un despertar extraordinario. Se vendieron tantas bicicletas y él comenzó a vender. Venía la pandemia, la gente no salía, la gente no compraba, la gente no vendía, pero las bicicletas se iban. Y el mes de